aquí nuevamente por Cambio 21 Noticias del Conurbano. Recordá que nos podés seguir todos los días en www.cambio21web.com.ar y todas las semanas renovamos los contenidos en el canal de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Nos podés seguir también por todas las redes sociales en UNSB Plus y, como te decíamos, Cambio 21. Hoy 10 de diciembre del 2024, nada más y nada menos que el primer aniversario del gobierno de Javier Milei. ¿Cuántas cosas han pasado en estos últimos 365 días? Que tendríamos para hablar, bueno, mucho más que en un solo programa, pero además de las cuestiones políticas, sociales y económicas, ha habido un cambio profundo en lo que tiene que ver en la sociedad argentina, que se ha ido acomodando un nuevo estilo, como es el de un presidente que viene por fuera de la política tradicional y que ha roto con varios esquemas. Pero para hablar de este tema vamos a hablar con un especialista, con Santino Córdoba. Él es integrante de Surban Córdoba, politólogo, el analista de todo lo que tiene que ver con estas cuestiones que estábamos nombrando. Santino, ¿cómo estás? Alejandro García te saluda. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, bueno, gracias a vos por atendernos y decíamos, bueno, ¿no? Hay desde muchos lugares se puede enfocar el análisis de lo que significa la presidencia de Javier Milei. Hoy, a un año, digamos, de acuerdo también a ustedes que habitualmente, periódicamente hacen estudios de opinión pública, ¿no? Cómo va viendo no solo el humor de la gente, sino de qué manera repercute en cada una de las medidas de gobierno. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo está la imagen hoy del presidente de la Nación? Bueno, desde luego que ha sido un año bastante intenso. En comparación a otros años, se han sucedido muchísimas medidas en muy corto plazo, en muy corto tiempo. Y lo que sí podemos destacar, al menos a la hora de hacer una evaluación de este primer año, es que si bien, por supuesto que muchísimas medidas han tenido impacto negativo en la gente, como por ejemplo el ajuste de las universidades, el ajuste de la salud, el ajuste que están sufriendo los jubilados y demás, que además cuando nosotros medimos son instituciones que siguen teniendo quizás el mayor caudal de confianza dentro de la sociedad argentina, a diferencia de, por ejemplo, el Congreso o los medios de comunicación. Si bien por este lado no tiene una valoración positiva, eh, en, digamos, en su mayoría de la sociedad argentina del gobierno de Javier Milei, pero sí hay una valoración positiva de el impacto económico que ha tenido, al menos en estos últimos meses, la estabilización de la inflación, ¿no? Creo que esto es clave para poder entender que hoy en día Javier Milei cierre el año con una aprobación de gobierno del 47%, siendo que nosotros medimos en enero, principios de año, y tenía un 43% de aprobación. Si bien ha tenido altibajos, ¿no? Ha tenido una caída a principio de año que fue bastante pronunciada, ha logrado surfear estas adversidades y mantenerse, principalmente por este impacto económico que, bueno, que no es menor, que no muchos presidentes han llegado a poder mencionar, que han logrado cumplir con algo que habían mencionado en la campaña en su primer año de gobierno. Esto va a ser un capital muy importante de cara a las elecciones del año que viene, que desde hoy podemos ver un resultado bastante favorable para el gobierno. Eh, y bueno, si bien están estas valoraciones positivas, de todas formas la gente sí siente el impacto de esta recesión económica, digamos, este freno en la actividad productiva, eh, digamos, disminución de también la capacidad de compra de los salarios que no se han ajustado por completo a los niveles de inflación, sobre todo en el sector público y en el sector informal. Por supuesto que esto impacta y que la gente lo siente, además de que también no necesariamente han comprado todo el armado ideológico del proyecto político y económico del gobierno, sino que era más una representación de un hartazgo y de una necesidad de cambio, y no necesariamente una motosierra para eliminar al Estado
sino para intentar mejorar la calidad de estos servicios. Y cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, si cree que el ajuste lo está pagando la gente, un 80% te dice que sí, que lo afirma. Y bueno, también esto da cuenta de que quizás, al menos en el nivel discursivo, sigue teniendo alguna que otra falencia Javier Milei para darle sentido al proyecto de gobierno, porque la gente no termina de, digamos, estar de acuerdo o no se termina de generar un consenso en cuanto a, bueno, esto va a ser lo que se va a implementar, ¿no? Porque por un lado te dicen, bueno, ajustamos a la casta y la idea es achicar el Estado, pero tenemos aumento, por ejemplo, en la UH, ha habido aumentos en las particiones de inteligencia, en el sector militar. Bueno, digamos que las decisiones de a dónde girar esos recursos también pasarán por el gobierno y se pueden discutir. También se puede discutir en base a qué se hizo el ajuste. Pero bueno, lo cierto es que hoy es algo a reconocer que se ha mantenido bastante bien, que han podido lograr controlar esta inflación. Vamos a ver cuánto dura. Y bueno, teniendo en cuenta otras variables, también podemos decir que es un lugar desde donde se puede parar Milei, que es bastante inestable en cierto punto, porque la economía es muy inestable. La economía argentina depende muchísimo también de cómo le vaya la economía de Brasil, de cómo se acomode la economía internacional, de si demandan muchos nuestros productos o no. Santino, Va a depender cómo se puedan surfear esas cuestiones y también tener en cuenta que las otras variables no acompañan, ¿no? decías, bueno, que el 80% de la gente cree que el ajuste lo está pagando justamente el propio pueblo. Sin embargo, hay un alto porcentaje que apoya todavía y tiene una valoración positiva de la imagen del presidente. Evidentemente, cruzando estos datos, quiere decir que hay muchas personas que aún considerando de que están siendo víctimas del ajuste, valoran positivamente al presidente. ¿Cómo sería esto, no? Con tal de mantener la inflación a raya, hay muchos argentinos y argentinas, digamos, que están dispuestos a bancarse cualquier cosa, parecería. Bueno, acá creo que hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, creo que hay también una habilitación un poco más hacia la crueldad, a esto de también celebrar despidos en el sector público. No creo que celebren ajuste de los jubilados, pero si mal no recuerdo, uno de los ajustes que hicieron, creo que el otro día hicieron como un asado de festejo en la Casa Rosada o algo por el estilo. Sí, con la ratificación del veto del ajuste, la ratificación del veto presidencial a la ley que ampliaba la movilidad jubilatoria, digamos, un aumento, lo que implicaba un aumento de la jubilación. Bien, bueno, eso, digamos, una acción bastante fuerte desde gobierno, muy poco empático. Creo que la sociedad y también los políticos, ¿no? Están dejando pasar mucho estas cuestiones. Y por otro lado, bueno, también yo creo que los argentinos entienden que la economía no es que se puede acomodar en 3 meses, en 6 meses, quizás un año también lo vean como muy corto para todavía ver resultados de la reactivación de la economía. Ahora dicen como, bueno, está bien, me estabilizaste la inflación, pero ya a partir del mes anterior, por ejemplo, que hemos medido cuál es el principal problema para vos de la Argentina, la pregunta que hacemos, y ha dejado de ser la inflación y ha pasado a ser el desempleo. O sea, ha virado ya el foco también hacia, digamos, una actualización de esos salarios y una mejora, digamos, en el acceso a empleo y en el acceso de poder de compra también. Es lo que sucede con todo gobierno. Una vez que cumplís algo, es como, bueno, van a seguir pidiendo cada vez más y va a tener que además sostenerse esta situación de estabilidad. Pero bueno, esta quizás incongruencia o por ahí que puede llamar un poco la atención al sentido común de decir, bueno, la gente sabe que la está pasando mal y prefiere aguantar o prefiere ignorar que otros la están pasando muchísimo peor.
tiene que ver con la expectativa futuro de la economía. Es con un poco de esperanza de, bueno, va a ser un momento en el que se hicieron ajustes y reacomodos y va a tardar en volver a activarse, pero vamos a estar mejor en el futuro. Tiene que Por ver, ejemplo, sí. No, sí, nosotros... te decía, tiene que, discúlpame, pero digamos, tiene que ver también la fragmentación opositora o la mala imagen con que se fueron el resto, no solo el gobierno, sino también podemos decir sectores opositores como el PRO, con esta, digamos, esperanza que mantiene la gente, pues diciendo, bueno, los anteriores ya demostraron de que no son capaces de solucionar este problema, entonces confiamos aún que a pesar de este ajuste brutal, Milei le damos todavía un plus de esperanza para que pueda revertir esta situación. Sí, totalmente. Además de que tampoco hay una alternativa que se ofrece al modelo que se está implementando ahora, ¿no? Eh, Creo que también la fragmentación de la oposición y bueno, no sé si será quizás cuestión de tiempo o cuestión de que se terminen de dirimir las internas también, pero todavía no se ha armado al menos un marco narrativo, una explicación, una solución estructural a lo que viene en la Argentina del futuro y creo que también es bastante difícil poder dilucidar cómo va a ser esa Argentina del futuro, ¿no? Hoy en día podemos decir que la inflación está estable y demás, pero bueno, en 3 meses en la Argentina pueden pasar muchísimas cosas que pueden impactar, por supuesto. Y bueno, todo deriva en que al menos hay todavía un poco de esperanza de esa reactivación y por supuesto coincido con vos. Se han sucedido dos modelos totalmente opuestos, bueno, no tan opuesto el de Macri al modelo kirchnerista, digamos, tampoco que quiso el ajuste que quiso hacer, por ejemplo, eh, pero se han sucedido, digamos, estas dos opciones políticas y no han dado resultados económicos favorables y sostenibles, y por supuesto que es entendible que la gente también diga, bueno, esta opción totalmente loca que no sabemos cómo reaccionar y prefiero apretar el botón de resetear todo y ver qué pasa, si igual la estoy pasando mal, igual lo voy a pasar mal. Eh, Santino, los números del presidente, ustedes tuvieron la posibilidad de medirlos en todo el país, ¿se mantienen similares dependiendo las diferentes regiones argentinas o hay cambios que son significativos? Sí, no hay tantos cambios a nivel regional. Por ahí las regiones del norte, noreste son las que tienen mejor imagen. En el sur quizás es un poco donde merma la imagen positiva, pero a nivel general se mantienen bastante, digamos, parecido a lo general que venimos midiendo desde principio de año, al menos la aprobación de gobierno. Hablamos de la oposición recién. ¿Hay algún dirigente que sobresalga del resto como líder opositor a Javier Milei, más allá de que por ahí los números sean todavía bajos? Mira, hoy en día yo no veo a nadie que se apropie de ese espacio de oposición y que centralice un diagnóstico y una crítica coherente en contra del gobierno. Creo que de todas formas la política sí ya están pensando en las elecciones del año que viene y en cómo acomodarse y demás, pero la gente todavía no está en clima electoral. Eh, y todavía no está pensando en ese sentido. Sí, bueno, creo que toca a la dirigencia también poder reorganizarse y generar, digamos, esta discusión, este espacio de discusión. Hablaste de las nuevas demandas que va teniendo la población luego de cumplido algunos de los objetivos, ¿no? Si bien todavía no son lo sólido que uno quisiera, ¿no? Como el tema de la inflación, vos decías, ¿no? Está todavía muy endeble, hay que ver el transcurrir de la economía argentina, ¿no? En unos meses que puede cambiar todo. Esperemos que eso se mantenga y también mejoren otros índices que tienen que ver con la producción, ¿no? Con poner el desempleo también que nombraste, que está al tope de las preocupaciones de la gente. ¿Cuáles van surgiendo? Por ejemplo, corrupción, otros temas
que tengan que ver puntualmente con alguna región, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que sabemos también que es una caja de resonancia muy importante, digamos, el tema de inseguridad, cuáles son aquellos que ustedes están viendo o de acuerdo a sus análisis, ¿no? Van surgiendo cuando la cuestión económica no es que va dejando de lado, pero sino que sale del tope de la preocupación de la mayoría de la población. Bueno, nosotros para esta última instancia hicimos una batería de preguntas destinadas a pensar si piensan que hay más o menos de ciertas políticas comparado con, bueno, antes de que gobernara Javier Milei, y quienes afirman que hay menos, tenemos por ejemplo la universidad pública y la salud en un 56%, los argentinos afirman que hay menos acceso a educación y salud pública, pero incluso los datos son más altos cuando lo vemos en términos de la actividad económica. Si preguntamos, por ejemplo, respecto al nivel de vida o al ingreso, asciende a un 63% de que la gente considera que hay menos nivel de vida, menos calidad de vida, hay menos niveles de ingresos, un 56% piensa que hay menos actividad económica y también menos producción. Sí, van tomando la iniciativa quizás ya otras cuestiones. Yo creo que en lo económico es fundamental en Argentina, que viene ya golpeada de hace muchísimos años. Sí, se nombra, no recuerdo bien en qué ranking estaba de meses anteriores, hemos medido el principal problema de la Argentina. Uno de los primeros que nombran es el desempleo, pero la corrupción también estaba entre uno de esos tres primeros. Y bueno, es un tema para los argentinos que es bastante latente, que todos los espacios políticos también hacen uso del recurso de reclamarle al otro corrupción y demás. Y bueno, forma parte también un poco de la agenda, ¿no? De la agenda de los argentinos. Santino, para finalizar, bueno, nombraste recién en alguna de tus respuestas que hoy el gobierno estaría muy bien posicionado para las próximas elecciones que a nivel nacional. Ya están midiendo distintos escenarios, ¿no? Teniendo en cuenta también que a nivel nacional se va a votar con boleta única por primera vez, digamos, después de la ley que se ha votado recientemente en el Congreso, ¿no? Que eso también implica tal vez el desdoblamiento o no, que está en discusión también en la provincia de Buenos Aires, el posicionamiento de otros candidatos, bueno, todo el enroque y el armado político que ya en un par de meses va a comenzar con mayor intensidad porque se acortan los tiempos electorales. Decía, ¿no? Están midiendo un escenario también con la Libertad Avanza fuerte a nivel nacional. Mira, no hemos medido todavía escenarios electorales así tan específicos porque creemos que el clima electoral todavía no acompaña, que esas mediciones quizás puedan tener ciertos niveles de margen de error. Sí, el análisis que hacemos, bueno, es un gobierno que cierra su primer año de una forma, bueno, no diría totalmente fortalecido, pero al menos yo creo que quienes lo acompañan sienten que se ha restaurado un poco el valor de la palabra presidencial, con esto al haber cumplido con una medida tan importante, que una promesa de campaña también, que bueno, que es el capital principal y que, te digo, muy pocos, que yo recuerde, muy pocos presidentes han tenido la misma situación en su primer año de gobierno, ¿no? Es bastante difícil poder lograr algo en tan poco tiempo, y esto, por supuesto, va a repercutir de forma positiva en cómo voten los argentinos. Pero bueno, por supuesto también hay que tener en cuenta muchísimas otras cuestiones, ¿no? La implementación de la boleta única creo que también va a ser un problema, quizás el porcentaje de asistencia a votar, o el porcentaje quizás de votos anulados y demás, que bueno, dependiendo qué tan grandes sean, pueden llegar a tener
incidencia, pero por lo general, bueno, un nivel relativamente bajo de votos nulos y votos blancos no afecta del todo, no cambia, digamos, tanto un resultado de una elección si hay unos 10 puntos de diferencia entre lo que saca el primer partido y el segundo partido. Es como, bueno, no va a variar tanto, digamos. Pero bueno, por supuesto eso está por verse. En cada provincia es distinto. En Córdoba ya tenemos experiencia con la boleta única. También quedará en cuenta cómo se organizan los distintos espacios políticos, cómo se organiza la Libertad Avanza, que bueno, va a tener que lidiar con buscarse también figuras políticas o aliarse a otras figuras políticas dependiendo de la región. Y bueno, principalmente dependiendo de cómo siga, digamos, los resultados económicos. Santino, bueno, muchas gracias, muy completo el análisis, y agradeciéndote esta comunicación con Cambio 21, Noticias del Conurbano, y en el canal de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, que llegamos a todas las instituciones a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo. Ahí pasó Santino Córdoba, el integrante de Surban Córdoba, la consultora ahí de análisis político, económico, social. Bueno, siempre hay fuente de consulta nuestra porque tiene un trabajo muy, pero muy interesante. Bueno, un balance ahí de cómo está la imagen y las demandas, las expectativas y cómo percibe la gente al gobierno de Javier Milei. Con esta nota entonces damos por finalizado la emisión de hoy de Cambio 21. Los esperamos la semana próxima con más contenidos en cambio21web.com.ar, en USB Plus, en todas las redes sociales. Mi nombre es Alejandro García, estuvimos con Ignacio Indiki como todas las semanas en Cambio 21, Noticias del Conurbano. Chau. En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. Invertimos más de 2.000 millones en seguridad, realizamos más de 1.000 obras y pavimentamos más de 800 cuadras. Ahora, vamos por más. En Quilmes, seguimos para adelante.